Nicole y yo les voy a explicar sobre la ecografía, sus principios físicos, cómo se ve la imagen, su equipamiento, sus aplicaciones, entre otras cosas. Pero antes tenemos que saber qué es la ecografía. La ecografía es una técnica en la cual se utiliza ondas sonoras para producir imágenes de la estructura interna de nuestro cuerpo. Esta técnica tiene muchísimas aplicaciones en la medicina, entre las cuales destaca el diagnóstico de dolor, hinchazón e infección en los órganos internos. También es muy conocida por examinar el bebé en una mujer embarazada y además de eso diagnostica condiciones de corazón y evalúa el daño luego de un ataque cardíaco. Principios físicos de la ecografía. Como sabemos, la física es parte de nuestro día a día y no hay que negar el hecho de que la física es una base de la medicina. Tenemos que definir primero qué es el sonido. El sonido es una onda de presión que viaja a velocidades variables. Si lo ponemos en el contexto de la medicina enfocándonos en la ecografía, esto va a depender del tejido por el que se desplaza. Los dispositivos ecográficos utilizan una suposición de que el sonido viaja a una velocidad media de 1540 metros por segundo. Esto para poder calcular la profundidad de los ecos de retorno. Aquí hay un término muy importante que es el ultrasonido. ¿Qué es el ultrasonido? Este se define como aquel sonido que tiene una frecuencia mayor de la que puede ser oída por los seres humanos. Nuestro oído detecta un rango de frecuencias que está comprendido entre los 15.000 y los 20.000 Hz. Se denomina ultrasonido a cualquier frecuencia que supere este rango. Las imágenes médicas utilizan rangos de frecuencia que están situados entre los 3 y los 15 MHz. También tenemos otras características del sonido, como son la frecuencia, la amplitud y la velocidad de propagación. Según la frecuencia, se determina la profundidad en la que llegan los ultrasonidos. A mayor frecuencia, menor penetración en los tejidos, pero mayor calidad en las imágenes. La amplitud se define como el tamaño de la onda en el espacio. En la ecografía se expresa como intensidad de blanco. Voy a explicar más adelante lo que es esto. Y la velocidad de propagación, que depende de la concentración de partículas. La impedancia se define como la resistencia del paso de la ecografía. Como pueden observar en esta imagen, se comprueba lo que yo dije, que a mayor frecuencia, menor penetración de los tejidos. Si tiene una alta frecuencia, mayor de 5, se va a enfocar en estructuras superficiales como son los vasos y los músculos. Al contrario, que si tiene una baja frecuencia de 1 a 5, se enfocará en los órganos profundos, el tórax y el abdomen. También tenemos otros fundamentos físicos como son la atenuación, la reflexión y la refracción. La atenuación, los tejidos van transformando parte de su energía cinética de la onda en energía térmica y esto va perdiendo amplitud. A mayor frecuencia y mayor impedancia de los tejidos, la atenuación será mayor. En la reflexión, cuando la onda llega a las interfaces, se ve reflejada según el ángulo de incidencia. Se produce mayor reflexión cuanto mayor es la diferencia de impedancia acústica de los tejidos. Y la refracción es que las interfaces producen variación de la dirección de las ondas que siguen atravesando los tejidos. Los fenómenos físicos como refracción y reflexión son mayores cuanto mayor es la diferencia de impedancia de los tejidos. Como pueden ver en la tabla. Tenemos la descripción del equipamiento. Este se llama ecógrafo y consta de un generador, que es el encargado de generar pulsos de corriente eléctrica, un transductor, que posee unos cristales que son estimulados por los pulsos eléctricos del generador, y aquí se generan ondas sonoras de alta frecuencia, o sea, los ultrasonidos. Tenemos también el convertidor analógico digital, que es el que recibe los pulsos eléctricos de la onda. Tenemos la memoria gráfica, que es en donde se presenta la información recibida en forma de imagen, y tenemos el monitor, en el cual se ve la información en el tiempo real. ¿Qué se representa en la imagen? Para representar las imágenes es necesario saber diferenciar entre los ecos reales y los artefactos. Los artefactos son imágenes no reales que se visualizan en consecuencia como las alteraciones de los ultrasonidos. Como mencioné, hay un dispositivo llamado transductor que sirve para mover varias partes del cuerpo.
envía ultrasonidos que chocan contra algún órgano y recoge las ondas que se producen. Esas ondas sonoras son las que hacen posible que se generen las imágenes. Dependiendo de la amplitud, la imagen gráfica se va formando con una tonalidad según la escala de grises. Y la calidad de esta imagen va a depender de la resolución de contraste y en la resolución lineal, que se divide en resolución axial y lateral. Como pueden ver, varios artefactos que, por ejemplo, está la sombra acústica posterior, que es una zona sin ecos, o sea, completamente negra, que aparece detrás de estructuras que reflejan todos los sonidos. Esto ocurre en los líquidos. El refuerzo acústico posterior, que es una zona hiperecogénica, que aparece detrás de una estructura anecoica, como lo son el calcio, el metal y los huesos. El artefacto de color cometa es una zona hiperecogénica en la misma dirección de las de ultrasonidos en forma de rayo láser que se produce detrás de una interfase muy ecogénica. Y por último tenemos la reverberación, que son líneas perpendiculares que rebotan en una interfase muy reflectante y no son captados totalmente por el transductor. Así que esta vuelve a rebotar para poder gastar toda su energía. Escala de grises. Esta técnica se llama ecogenicidad. Esta se llama ecogenicidad. Y con el comportamiento de estructura, cuando se interaccionan con el haz ultrasónico, va a haber una serie de imágenes que está entre el blanco y el negro y por eso sucede la escala de grises. Tenemos el anecoico, que es completamente negro, que esto ocurre cuando no tiene ecos de retorno y ocurre mayormente en los líquidos. Tenemos el hipoecoico, que tiene muy pocos ecos de retorno y por eso no es negro, pero se está acercando al negro. El isoecoico, que aunque tenga el mismo color que el hipoecoico, esto es diferente, anatómicamente diferente. Y tenemos el hiperecoico, que es cuando tiene muchos ecos de retorno y no es blanco, pero es un gris casi acercado hacia blanco. Son varias cosas que pueden actuar como impedimento de las ondas de ultrasonido, como por ejemplo los huesos. Esta técnica no está capacitada para proyectar la imagen a través de ellos. Otros elementos como el aire y otros gases también pueden ser un obstáculo para esta práctica y de aquí radica la importancia y el uso de gel. El gel sirve para prevenir la formación de burbujas de aire y también ayuda a conducir las ondas sonoras del transductor en el cuerpo del paciente. Como podemos observar, este tiene un aspecto claro y muy espeso. Este espesor se debe a que al aplicarlo a la piel evita que escurra o gotee debido al calor. Por último, les quiero hablar sobre la ecografía de Doppler. Pero primero tenemos que saber qué es el efecto de Doppler. Este efecto se define como el cambio de frecuencia del sonido recibido con respecto al sonido emitido. La distancia entre la fuente emisora y receptor se modifica porque alguno de ellos se desplaza, como podemos ver en el ejemplo. La ecografía de Doppler es una práctica invasiva que calcula el flujo de sangre de los vasos sanguíneos haciendo rebotar ondas sonoras de alta frecuencia en los glóbulos rojos circulantes. La ecografía Doppler se utiliza para determinar si usted tiene una afección que reduce u obstruye la circulación de la sangre. Podemos concluir que la ecografía, esta práctica que utiliza ondas sonoras para producir fotografías de nuestro interior, se ha podido llevar a cabo gracias a la física y de la misma manera se ha podido modernizar debido a los fundamentos físicos que tenemos hoy en día. Muchas gracias.